Si estás vendiendo en Amazon España, es muy posible que estés defraudando a Hacienda y no lo sepas. En este vídeo te voy a hablar del IVA, cómo saber cuánto IVA pagar, dónde pagarlo, etc. Y lo más importante es que no defraudes a Hacienda, ya que puede tardar hasta 5 años en llegarte la multa. Así que vamos con el vídeo. Bien, como decía, voy a explicar toda una guía del tema de IVA, impuesto del valor añadido. Ahora explicaré un poco más lo que es, qué porcentaje tiene. Una cosa que hay que tener en cuenta es que para los que estéis en autónomo con recargo, esto no aplica. Os recomiendo que os veáis mi vídeo explicando toda la parte de autónomos porque está profundamente explicado. No obstante, aquí voy a estar explicando toda la parte de IVA, incluso internacional. Si te planteas vender fuera de España, este es tu vídeo. Bien, ¿cómo se compone el IVA? Muchísima gente ni siquiera lo sabe. O sea, he visto gente calcular el IVA sacando el 21% del precio final de venta, ¿vale? El PVP es precio de venta al público, eso suponen esas siglas, ¿vale? Y se compone de base imponible más IVA. El IVA es un 21% de la base imponible, no un 21% del PVP. Por favor, a tener en cuenta, muy importante. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo se calcula, pero es algo muy básico. Paso 1. Si tenemos el precio, porque es lo que vemos de nuestros competidores, etc., o a lo que lo queremos vender. Cogéis eso, lo dividís entre 1,21. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Calculamos la base imponible, como digo, ¿vale? El precio que hemos puesto antes, 121 euros. Dividimos entre 1,21, nos sale 100 euros. Esto es la base imponible, ¿vale? Entonces, restamos la base imponible al total y nos da el IVA, o multiplicamos 21%, ¿vale? Por 0,21 la base imponible y nos sale el IVA. Esas son las formas de sacar el IVA. Por favor, no saquemos el IVA sacando el 21% del PVP, es decir, multiplicando 121 por 0,21, porque esto es erróneo, se saca de la base imponible. Una vez explicado esto, ya sé que me enrollo, pues voy a explicar un poquito más sobre los diferentes tipos de vendedores que podéis ser y qué aplica cada cosa, porque en función del tipo de vendedor que seas, te aplicará una normativa fiscal o te aplicará otra, ¿vale? Dejando de lado los autónomos en recargo por equivalencia o recargo de equivalencia, ¿vale? Los serían las sociedades limitadas y los autónomos, y bueno, empresas de diferentes países de Europa, pero me voy a centrar en España. Puedes ser una persona, un seller, que venda solo en el marketplace de España. ¿Eso quiere decir que vendas solo a las personas que viven en España? No, ya ahora veremos porque es importante. Luego tenemos el seller que almacena solo en España, igual que el seller que vende solo en España, pero también vende en Amazon.fr, Amazon.it. Y luego tenemos a los sellers que hacen paneuropeo o que tienen números de IVA en diferentes países, ¿vale? Entonces es importante que tú sepas qué tipo de seller eres para ver cómo tienes que pagar impuestos y dónde tienes que pagar impuestos. Por impuestos voy a hablar del IVA, ¿vale? El resto de impuestos de sociedades, etc., o sea, es decir, impuestos de los beneficios, no voy a hablar de ellos. Entonces, quiero que sepas que si eres el vendedor número 1 y solamente vendes en España, voy a diferenciar entre dos tipos de personas o dos tipos de sellers que hay aquí. Los que venden muy poco, no problem, perfecto, todo lo pagan en España, es decir, sabemos lo que hemos vendido total y, bueno, pues sacamos de ahí el 21%, o sea, perdón, en la base imponible restamos, bueno, sacamos el IVA como os he enseñado, ¿ok? Pero si eres un seller que vende bastante, cuidado, ¿vale? Porque hay, pues, clientes franceses, seguramente lo habréis escuchado, mucha gente en Portugal compra en Amazon.es, ¿vale? Entonces, todos los envíos que se hagan fuera de España, es decir, a Portugal, a Francia, os aseguro es que yo tengo a Luxemburgo, os voy a poner ejemplos, ¿eh? Pero no os penséis que vender solo en Amazon.es os libra de toda la fiscalidad europea. Si tenéis un volumen interesante y superáis 10.000 euros al año, o sea, 10.000 euros al año, o sea, yo conozco gente que vende solo en España y vende más de 200.000 al mes, 500.000 al mes, ¿vale? Mucho ojo, porque esto lo superáis 100%, y si no estáis declarando, que ahora os lo diré, en la OSS, tenéis un problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber qué tengo que declarar en la OSS? Primero que todo, explicar qué es la OSS, vale, pues es lo que se llama ventanilla única o One Stop Shop. Entonces, las ventas que vayan a consumidor final, fuera de donde almacenas, van a la OSS. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si tú almacenas en España, ¿vale? Que estamos hablando de este caso, los clientes de Portugal, ¿vale? Siempre que sean cliente final y no empresa, pues van a tributar por la OSS, si superas los 10.000 euros, ¿vale? Ya estoy suponiendo que superas los 10.000 euros. Si no lo haces, todo va dentro de España, régimen local español, ¿ok? Bien, entonces a Hacienda le tienes que dar ciertos resúmenes que veremos al final del vídeo, donde, pues bueno, pues tienes que saber cuánto se ha vendido a cada uno de los países saliendo de cada X país, ¿ok? Ahora bien, ¿qué puede suceder? Que vendas también a empresas, no a usuarios finales, ¿vale? A empresas que tienen un número de IVA, número fiscal. Entonces, este es el caso y estás todo de alta en el ROI, estas
operaciones van por el 349 y se tienen que declarar. Normalmente 99% de los casos van a IVA 0, por lo tanto tú no recolectas IVA y no lo tienes que pagar, pero las tienes que declarar. Y a mí me ha llegado una multa de más de 3.000 euros por no declarar antiguas, ¿ok? O sea que si os pensáis que simplemente por no lo lleva IVA, no declaro y demás, y aquí no es que estáis defraudando a nivel dinero, sino a nivel información, y también tiene sanción económica. Así que mucho cuidado con estas cosas. Bien, luego va a estar el caso de la gente que hagáis EFN, European Fulfillment Network, ¿vale? Es decir, que almacenáis en España y vendéis en Francia, en Amazon Alemania, etc. Es decir, que no tenéis, solo tenéis el número de IVA español, no tenéis ningún otro número de IVA y todo se queda en España, o sea, almacenado. Esta gente vais a llegar a 10.000 euros muchísimo más rápido. Es al año, o sea, 10.000 euros de ventas, os aseguro que es súper sencillo pasarlos. Esta gente es igual que los que venden solo en Amazon.es, simplemente que van a llegar a los 10.000 euros mucho más rápido, ¿vale? Y lo mismo, si es B2C y es fuera del país donde almacena, en la entrega, pues entonces tributa por la OSS y se tiene que declarar por ahí. Y si es B2B y es afuera del país donde se está almacenando, pues entonces es por intracomunitaria y es otro modelo, ¿ok? Perfecto. Ahora tenemos a los que hacéis paneuropeo, como yo, y bastante más complejo. ¿Qué supone esto? Pues tener número de IVA o identificación fiscal o VAT number en diferentes sitios. Generalmente suele ser España, Francia, Italia y Alemania, ¿vale? Podemos también República Checa y Polonia, pero es opcional, generalmente en Amazon, ¿eh? ¿Cómo funcionan estas? Bueno, pues tenemos IVA local en todos esos países, vamos a decir esos 4, ¿vale? Igual que, pues las ventas de España a España se tributan ahí, Francia a Francia ahí, siempre que no cambie, tanto si es business como si es customer, es decir, si es B2B, tributa venta local. Ahora bien, ¿qué sucede con las ventas entre países? Por ejemplo, Francia o España-Italia, etc., incluso las de España-Portugal. Todas esas depende igual que antes. Si es B2B, van de manera intracomunitaria, si es B2C, pues entonces tributan por la OSS. Igual que antes, pero se multiplica el embrollo por 4 o el número de países que vosotros tengáis el número de IVA, ¿ok? Entonces, que sepáis que si estáis almacenando, por ejemplo, en Francia, aunque no vendáis nada a Francia o de manera de Francia a Francia, tenéis que hacer las declaraciones, aunque sea 0, ¿vale? Luego, remarcar que la OSS, aunque tengáis IVA en todos los países, hace en España, ¿vale? Incluso la de Francia, Alemania, Italia, etc., ¿no? Todas se hacen en España, veremos al final un ejemplo. Entonces, que tengáis eso en cuenta. Si estáis cogiendo el Seller Central y estáis simplemente por Marketplace y sacando el 21%, el 19%, lo que sea, estáis haciendo mal. O sea, o solo declaráis lo que os dice vuestro gestor internacional, cual, pues XX nombres que no voy a decir, ¿vale? Por no hacer publi, pues también vais a tener un problema, porque la OSS o os lo hace alguien, os la sabéis hacer, o pues bueno, os estáis defraudando. Y conozco a bastante gente que defrauda. Y recuerdo lo de los 5 años que Hacienda tiene para reclamarte todo ese dinero, y bueno, es bastante dinero. Que el no saber las cosas o no saber hacer las cosas no te exime de pagar esos impuestos. Como decía, si las ventas son entre mismo país, aquí tenéis diferentes ejemplos, ¿ok? Entonces, almacén de Francia, venta a cliente francés, se declara en Francia, IVA local. Se hace afuera de donde está almacenado, va por la OSS si es a cliente final. Si es a business, no va por la OSS, sino va por las ventas intracomunitarias, que se declaran generalmente a 0. Por lo tanto, resumen, ¿vale? Si solo vendes en Amazon.es, cuidado con tu límite, porque tienes que declarar la OSS si superas el límite. Si estás haciendo FN, más de lo mismo, ¿vale? Simplemente comprueba si llegas a ese límite, que muy probablemente llegues. Si haces paneuropeo, pues bueno, es que evidentemente las ventas locales, pero es que la OSS la vas a tener que hacer sí o sí. Y mucha gente dice, no, pero yo puedo vender en toda Europa haciendo la OSS. A ver, si tienes los números de IVA... O sea, paneuropeo no se puede solo con la OSS. Tienes que sacarte los números de IVA. Sacarte los números de IVA no te exime de hacer la OSS. Además, tienes que hacer la OSS. Eso que lo sepas, ¿vale? Dicho esto, es bastante complejo, ¿vale? Pero tengo un software aquí por pantalla que se llama MyTaxEU, que se le puede pasar un fichero de Amazon, ¿vale? Que no lo voy a hacer ahora mismo, podéis entrar en el propio software de MyTaxEU, lo dejo en la descripción, y subirle el fichero, ¿vale? Automáticamente os saca una transformación, ¿vale? Donde pues os va a decir en Francia el IVA local que tengáis que pagar con la base imponible, en Alemania, Italia, donde tengáis número de IVA. Si no tenéis número de IVA os va a salir 0 patatero, no os va a salir absolutamente nada, ¿ok? Y luego tenéis la parte internacional, ¿vale? Todas las B2B que pues tengáis que hacer. Como veis, el B2B va IVA 0. Tenéis que declarar que es a fulanito, a menganito, con sus números de IVA correspondiente, ¿vale? Que lo pone aquí, NIF del comprador, ¿vale? Y eso se declara en España. Luego tenemos las de la OSS, ventanilla única, ¿vale? Veis, como veis, origen, Alemania, a Austria,
¿vale? Que Austria se paga el 20%, pues tenemos esto de base, esto de IVA. Alemania, Bélgica, 21% tiene Bélgica. Así todos. Como todos de Alemania, ahora de España lo mismo. De España a Bélgica, de España a Austria, de España a Alemania. Me decís, pero sí, ¿cómo es posible? Si yo solo vendo en Amazon.es, para que lo veáis, ¿vale? O sea, es que esto es real. O sea, de Francia otra vez a España. ¿Y por qué hay ventas de Francia a España si yo almaceno también en España? Porque Amazon lo decide. No tenéis vosotros el control, ¿ok? Entonces, tened claro que necesitáis algo así para poder declarar, si no vais a estar defraudando. Y al final de todo, ¿vale? Se hace un resumen de todo lo que se ha enviado a Austria, ¿vale? O a Bélgica, desde cualquiera de los países. ¿Y por qué se hace esto? Porque básicamente es como te lo pide Hacienda. Entonces nosotros rellenamos un ficherito, pam, 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 con todos estos números y no defraudamos absolutamente nada, todos contentos, todo guay. Yo sé que muchos os pensabais que esto no era así, que esto era más fácil, pero bueno, Amazon es lo que tiene. Por eso los formadores y demás os decimos, empezad en España, tened un volumen interesante y luego vamos haciendo cositas. Porque si vamos a toda Europa, no solo hay que saber lanzar, hay que saber de fiscalidad. Bueno, en principio esto lo tiene que saber vuestro gestor, pero como muchos no queréis pagar un poquito más, pues gestores locales no lo saben. Bueno, con este software ultra barato, cualquier gestor de calle puede llevar a Amazon, ¿ok? Entonces, nada, echadle un ojo. Espero que os haya gustado todas estas explicaciones sobre cómo funciona el IVA. Quiero recordar que este vídeo me ha pedido que lo haga Amazon Ads Creator. Yo soy partner de ellos, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.